Avanzamos, 7 de la mañana con 10 minutos, hablamos de política y acá que ves queda menos para la cuenta pública del presidente Gabriel Boric ante el Congreso Nacional. Esto va a ser el sábado 1 de junio con transmisión, por cierto, de ADN y también de ADN.cl. A pocos días de ese hito, la moneda se complica, el oficialismo se complica en realidad por esta tesis del antigabrielismo levantada por el presidente de Convergencia Social, Diego Ibáñez. La ministra del Interior ayer lapidó la teoría y confesó que el debate le da un poco de vergüenza. La derecha, mientras tanto, escala la polémica por el spot del Ministerio del Trabajo sobre la reforma previsional. Paulina García, tú con el detalle. Prácticamente nulo respaldo ha recibido la tesis del antigabrielismo que fue planteada por el diputado del Frente Amplio Diego Ibáñez y que, recordemos, apunta a la permanente obstrucción que hay en la derecha al programa de gobierno del presidente Gabriel Boric, una tesis que ha complicado a la moneda, puesto que mientras desde Apruebo Dignidad se han replegado a este mensaje, desde el socialismo democrático optaron por tomar distancia e incluso hay voces que afirman que consideran que el tema generó bastante molestia, ya que es una inmadurez política plantear un tema de este tipo a días de la cuenta pública. En ese contexto, la ministra del Interior, Carolina Toá, desde el norte del país, planteó que el debate que abrió el diputado Ibáñez a días de la cuenta pública le daba vergüenza, mientras que la vocera de gobierno, Camila Vallejo, desde el sur del país, también se desmarcó de los dichos del diputado Ibáñez y explicó sus razones. Sí, la verdad creo que es tan anecdótico ese tema, o sea, lo que está pasando que es tan importante y la política discutiendo esas cosas, a mí a veces me da un poco de vergüenza, prefiero dedicarme a esto que importa. Comparto con la ministra del Interior que nos vamos a ahondar en cada declaración y cada opinión que tiene un parlamentario, sean los propios, sean los de la oposición, porque no tenemos tiempo para estar opinando sobre opiniones permanentemente. Lo que nosotros sí podemos decir, y lo hemos dicho en otra oportunidad, que necesitamos que la mayoría de la oposición sea más constructiva. Tenemos posiciones constructivas en algunos parlamentarios y hay que reconocerlo. Hemos logrado sacar acuerdos importantes como el royalty minero, 40 horas, pero necesitamos, sobre todo para la discusión de pensiones y el pacto fiscal, un ánimo más constructivo. A raíz del revuelo y la polémica que se ha generado por el antigabrielismo, fue el propio diputado Diego Ibáñez quien salió a matizar sus dichos, afirmando que lo importante no era centrarse en una palabra o un concepto en particular, sino que más bien en las verdaderas urgencias que tiene la ciudadanía. Lo que es una vergüenza es que aquí finalmente se dé espacio a una negación de toda transformación en este Congreso. Aquí no hay espacio para ingenuidad. Aquí el gobierno lo que ha presentado en materia de pensiones es propuesta tras propuesta tras propuesta y de todo le han dicho que no. Si eso no es negacionismo al cambio, yo no sé qué es. Y allí hacemos un llamado, insisto, a no ser ingenuos, a avanzar con el programa de gobierno, a ser firmes en la defensa de nuestros principios y también a construir espacios y puentes que permitan hoy que la reforma de pensiones no deje de esperar 10 años en este Congreso. En tanto, sigue la controversia por la reforma a las pensiones, dado que ayer parlamentarios de Chile Vamos fueron a la Contraloría para presentar un requerimiento por este spot del gobierno que podría incurrir en eventuales irregularidades relacionadas con la reforma a las pensiones, una pieza audiovisual que ya está circulando en distintos medios de comunicación. Y en paralelo también ayer el diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, presentó una denuncia ante el Consejo Nacional de Televisión en contra de las AFP por la emisión también de una campaña publicitaria que, según acusa el diputado Cuello, contiene información engañosa sobre la reforma a las pensiones. Respecto a este tema habló el diputado de RN, Frank Sauerbaum, quien abordó esta controversia. Las dos campañas están erradas fundamentalmente porque el aumento de cotización previsional del 6% se rechazó en la Cámara de Diputados y no ha sido repuesto en el Senado. O sea, ni siquiera está en discusión. Por lo tanto, ninguno de los dos tiene razón. Y efectivamente, lo que tendría que haber hecho la ministra del Trabajo tendría que haberlos denunciado a la superintendencia de AFP, que es finalmente quien la fiscaliza. Y esperamos nosotros que lo haga, porque finalmente no solamente la ministra se equivoca, sino que la asociación de AFP también hace una campaña presumiendo que hay un aumento de cotización cuando ni siquiera se ha aprobado ni en la Cámara ni en el Senado. Así las cosas, la derecha ayer también aprovechó de insistir en su llamado que el gobierno no realice compromisos grandilocuentes en la próxima cuenta pública que posteriormente no podrá cumplir.
Ya, pues ahí teníamos el informe de Paulina. Y respecto de lo de Diego Ibáñez, un par de apuntes aquí, Paula. Generó muchísima molestia en el oficialismo ayer, entre muchos otros, ¿no? Ya escuchábamos a la ministra Toá, que además, como un dato de contexto, ayer estaba en este mega operativo en el norte junto al fiscal nacional, la región de Tarapacá, y claro, en medio de todo esto que podría considerarse un tremendo éxito policial, una investigación de mucho tiempo, le preguntan por esto del antigabrielismo y por eso responde un poco molesta, digamos. Porque pero por eso ella dice, aquí estamos en algo importante, relevante. Y ustedes me preguntan por esto, por todos estos dichos, me da un poco de vergüenza, digamos. Por eso el contexto en que ella responde directamente molesta por todo este asunto. Pero más allá de aquello, hubo molestia, decía, en varias filas del oficialismo. Estaba revisando algunas declaraciones del diputado del PPD, por ejemplo, Raúl Soto, que habla que Ibáñez demuestra una vez más su torpeza política, porque no es primera vez en que el presidente de Convergencia Social, que es el partido además donde milita el presidente Boric, con sus declaraciones genera un ruido a veces hasta innecesario, que desvía la atención respecto de lo que el gobierno considera las cosas importantes que se están haciendo. Ahora, ese ruido que se genera innecesario para muchos, lo que tiene de fondo es las diferencias de opinión y las diferentes formas de abordar que tiene el propio oficialismo los desafíos que enfrenta el gobierno y los partidos, ¿no? Porque aquí en el fondo las críticas a Diego Ibáñez vienen del socialismo democrático. De eso estamos hablando. Hay un socialismo democrático que vuelve a no coincidir con un Frente Amplio o con ese lado de la coalición de gobierno. De hecho, Paulina Bodanovich, la presidenta del PPD, decía no hay que personalizar el obstruccionismo. O sea, coincide en que algo de obstruccionismo por parte de la derecha en el Congreso hay, pero no coincide en la forma en que Diego Ibáñez lo plantea. Lo que dice el presidente del PPD es que Diego Ibáñez, con esa expresión echa por tierra el liderazgo del mandatario, y eso es lo que llama la atención, porque quedan 2 días para la cuenta pública y el desafío de la moneda comunicacionalmente es ordenar primero sus propias filas. No se puede pretender que la derecha, en la antesala de un hito tan importante, no cuestione los logros, no cuestione los méritos del gobierno. Pero ¿qué pasa en el oficialismo? Que no consigue ordenarse otra vez frente a un desafío que para el gobierno es importante, para un discurso que puede variar la aprobación del presidente momentánea o no momentáneamente en las encuestas, para un discurso que además es bien bisagra, porque el primer discurso presidencial, uno podría decir, es sencillo porque es como el discurso de presentación, ¿no? Es como el discurso de esto vamos a hacer, esto somos nosotros. El último discurso es el discurso de despedida. Esto pasó en mi gobierno, pero ya está. Este discurso es bien bisagra y lo ha planteado así el propio gobierno y el propio presidente Gabriel Boric, más allá de generar unas expectativas, ¿no? Pero es el último discurso probablemente en el que se pueden plantear promesas, en el que se pueden plantear objetivos todavía a cumplir por parte de la administración de Gabriel Boric. Queda un día todavía, así que veremos en qué va a estar el oficialismo durante esta semana. Por de pronto, Diego Ibáñez, tratando de explicar sus propios dichos y las reacciones que generaron, ya no vuelve a hablar. Ayer en un par de puntos que tuvo con la prensa, con Paulina, claro. No vuelve a repetir el término antigabrielismo y se cambia por este concepto de negacionismo al cambio.